Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta, gracias por acompañarnos a esta transmisión especial en la sala máster de la Dirección de Comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Somos el seminario Repensar la Comunicación Científica y es un placer contar con ustedes. Soy la doctora María del Pilar Alonso Armenta y me acompaña la doctora Citlali Vela Ibarra. Para nosotros es un honor presentar este tercer ciclo que hoy da inicio. Para ello recibimos con mucho gusto a nuestra autoridad, el maestro Cornelio Fernando Miranda López, director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1, Gonzalo Vázquez Vela, quien nos dirigirá unas palabras para esta apertura. Adelante, maestro. Buenos días, profesores, estudiantes y comunidad en general. Este día iniciamos un nuevo ciclo de charlas donde nuestros especialistas invitados, junto con el equipo de Repensar, la comunidad científica y los ingenieros responsables del canal, compartirán conocimientos, experiencias, proyectos y un sinfín de respuestas. Estamos orgullosos, entusiasmados y muy contentos para dar inicio a un nuevo bloque de los seminarios Repensar. Ahora, los ejes principales de exposición se relacionan con la innovación educativa y la transformación social. Desde la dirección del CECI número 1, les doy la bienvenida a todos y al mismo tiempo les reitero el agrado que tengo por saber que nuestra unidad académica es parte de un gran proyecto de difusión científica. En el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, sin preámbulo, les agradezco su participación y les invito a ser parte de los seminarios Repensar. Les mando un caluroso saludo y les deseo lo mejor a todos involucrados. Gracias. Maestro Fernando Miranda, agradecemos profundamente que esté esta sesión aquí el día de hoy con nosotros. Es muy importante porque iniciamos el tercer ciclo del seminario Repensar la Comunicación Científica. Y créame, se lo digo de todo corazón, que para nosotros su presencia el día de hoy implica que tengamos un mayor compromiso hacia fortalecer la difusión del conocimiento, hacia tener este espacio para hacer diálogo y reflexión en beneficio de nuestra comunidad politécnica y de las instituciones que nos acompañan. En verdad, muchas gracias por su presencia y participación el día de hoy. Paso a dar la bienvenida también a la maestra María Eugenia Ramírez Solís, quien es coordinadora de la red de seminarios Repensar. Maestra María Eugenia, sea bienvenida. Cedo la palabra. Muchas gracias. Saludo a todos los colegas que en este momento siguen esta transmisión y es realmente un honor como parte integrante de la coordinación de la red de los seminarios Repensar, formar parte del inicio de este tercer ciclo del seminario Repensar la Comunicación Científica, que se ha ido consolidando como un espacio de reflexión sobre el lugar que ocupa la comunicación científica en la formación de los futuros profesionales con los cuales está comprometido el Instituto Politécnico Nacional. Vivimos en un momento en el que la ciencia y la tecnología se generan, se transforman y se comparten de una forma acelerada sin precedente alguno. Y el Instituto Politécnico Nacional, comprometido con estos cambios y estas necesidades sociales, enfrenta estas dinámicas y participa de ellas. Formar a los estudiantes en la comunicación científica va más allá de enseñarles a escribir un buen artículo o un reporte de investigación. Significa formar profesionales que puedan dialogar con las disciplinas, que puedan crear un pensamiento crítico, que puedan contribuir socialmente con estos puentes entre la construcción del conocimiento y el acercamiento a la sociedad en general. En la red de los seminarios Repensar estamos muy orgullosos de la conformación de este seminario, del tercer ciclo que inicia el día de hoy y que está contribuyendo no solamente con un espacio de reflexión docente, sino como un espacio para promover la innovación educativa y la transformación del quehacer que tanto buscamos en el instituto.
Este tercer ciclo presenta a ustedes toda una oportunidad de experiencias, de contenidos, de aportaciones relevantes para repensar nuestra práctica docente, para repensar nuestra comunicación científica, para repensar la formación en competencias fundamentales en los estudiantes que contribuyan a un profesional comprometido con su sociedad y con su entorno y con su momento. Cada una de las sesiones diseñadas por el Seminario Repensar la Comunicación Científica es una oportunidad invaluable para la comunidad educativa. Felicitamos al equipo que ha formado el Seminario Repensar la Comunicación Científica, sobre todo por la oportunidad de encontrarnos en espacios posibles de construir una cultura académica sostenida, responsable, haciendo usos de la investigación científica y mejorando nuestra práctica docente. Que sea este un espacio de inspiración, de diálogo y sobre todo de construcción colectiva. Enhorabuena. Muchas gracias, doctora Maru. Apreciamos sus valiosas palabras y apreciamos su presencia aquí. De hecho, esto reafirma el compromiso y el apoyo que nos dan para estos espacios, para poder apoyar a nuestros compañeros, a nuestros docentes, brindar este espacio a nuestra misma comunidad para seguir poniendo la técnica en alto, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Comenzamos, esto es muy significativo para nosotros. Muchas gracias a los dos, en verdad. Comenzamos recordando la metodología del seminario, la cual se desarrolla, como ya lo mencionó también la coordinadora, de manera de diálogo. En este espacio, nuestra experta invitada compartirá su trabajo y sus experiencias y, bueno, invitamos a toda la comunidad. En este momento no tendremos habilitado el chat, pero en el sitio Repensar Comunicación Científica está habilitado tanto la lista de asistencia que podrían tomar como su participación en el chat. Nuestra investigadora lo tomará, lo leerá y lo comentará para aclarar sus dudas o inquietudes. Sí, los invitamos a estar atentos, no nada más de esta sesión, sino de las sesiones que después vendrán también en este tercer ciclo, que son 6 sesiones más. Y esta participación de ustedes como comunidad, como también de la comunidad externa, nos ayuda a fomentar y a dar más auge a este tipo de espacios. Para nosotros, este tercer ciclo en el eje temático denominado Nuevas directrices de la comunicación científica hacia la innovación educativa y la transformación social, nuestra invitada compartirá con nosotros su trabajo titulado La comunicación científica en el ámbito académico, una propuesta metodológica para su estudio. Para conocer la trayectoria de nuestra invitada, los invitamos a ver el siguiente video donde aparece su semblanza. Adelante con el video. Síntesis curricular. Gabriela Riquelme Alcántar es doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, es maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el CIECAS IPN y de formación es ingeniera en Informática por la UPIXA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En el periodo 2013 a 2016 fue directora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional. 2 veces ha sido coordinadora de la maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia y en el periodo 2022 a 2025 fue coordinadora del doctorado en Innovación en Ambientes Locales. Sus líneas de aplicación y generación de conocimiento versan sobre la historia de la ciencia y la educación en México, siglos XX y XXI. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el mismo centro de investigaciones. Es profesora titular en la maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia y en el doctorado en Innovación en Ambientes Locales. Ha dirigido 24 proyectos de investigaciones CIP relacionados con sus líneas de generación de conocimiento. Tiene más de 60 tesis de maestría dirigidas, ha publicado diversos artículos indizados y de divulgación y varios libros relacionados con su quehacer docente y de investigación. Bienvenida. Después de apreciar la semblanza y todo el trabajo que ha desarrollado, para mí es un honor y es grato presentar a la ponente del día de hoy que nos acompaña, que además nos comparte su conocimiento, y es la doctora Gabriela Riquelme Alcántar. Hoy nos honra con su presencia
Y ella es colaboradora y editora de la revista Dilemas Contemporáneos, Educación, Política y Valores. En una edición especial de diciembre de 2024 se publicó el trabajo que hoy está publicado en el sitio de la Red de Comunicación Científica, y el título del artículo es La comunicación científica en el ámbito académico, una propuesta metodológica para su estudio. Doctora, sea bienvenida a este tercer ciclo del Seminario Repensar la Comunicación Científica. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, especialmente a la doctora Pili Alonso y a la doctora Citlali Vela, que me extendieron esta invitación tan importante en esta apertura del Seminario Repensar. Muy agradecida. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Con este preámbulo me gustaría iniciar. Doctora, ¿nos puede compartir cuál es su motivación? ¿De dónde nace esta inquietud para estudiar la comunicación científica como un objeto de estudio? Dado que si tiene una estructura metodológica que originó esta investigación, dado que muchos docentes realizan investigaciones que no llegan a concretar, a que no se conozcan sus hallazgos, ¿y qué recomendaciones o consideraciones podría ofrecerles? Sí, bueno, miren, mi motivación primero nació de una inquietud metodológica. Muchas veces hablamos de comunicación científica como algo obvio, pero pocas veces la estudiamos como un objeto en sí mismo. Desde mi formación como metodóloga de la ciencia, me ha interesado preguntarme no solo qué comunicamos, sino cómo lo hacemos, bajo qué estructuras y con qué efectos epistemológicos sobre todo. Estas inquietudes para mí son de larga data en mi espacio docente, sobre todo, al interesarme de cuál sería la manera de enseñar a mis estudiantes el proceso de la comunicación científica. Además, porque con el tiempo he observado que numerosos docentes investigamos, como bien dice la doctora Alonso, pero no necesariamente logramos publicar o sistematizar nuestros hallazgos. Creo yo que parte del problema no es la falta de conocimiento, porque todos nosotros somos especialistas en nuestras materias, sino que existe una falta de claridad metodológica sobre cómo convertir la investigación en discurso científico. Por ello, el artículo que nos convoca en este día no solo analiza el estado del arte, sino que también intenta ofrecer una ruta metodológica concreta, una búsqueda bibliométrica rigurosa a través de Scopus y Bosbauer y la sistematización cualitativa a través de Atlas TI sobre la comunicación científica. En este momento, si yo tuviera que dar una recomendación, sería esta. Siempre ustedes piensen antes de escribir, es importante comprender la ruta metodológica y teórica que circunda cualquier objeto de estudio. Para esto, la revisión bibliométrica y la conformación del estado del arte no son un mero trámite, no lo vean así. Por el contrario, son herramientas estratégicas que les permitirán posicionar el problema de investigación dentro de una conversación académica. Por otro lado, los invitaría a revisar las convocatorias de revistas, por ejemplo, esta que menciona de Dilemas Contemporáneos y muchas que se editan en la UNAM son gratuitas. También hay capítulos de libros abiertos. La finalidad es que nos animemos a generar un problema y a mejorar cada vez más los procesos de publicación de nuestros hallazgos. Gracias. Doctora, a continuación abordaremos la investigación que usted nos comparte, pero quisiéramos hacerlo desde la comunicación científica en el ámbito académico. Y me gustaría comenzar con lo siguiente. El estudio de la comunicación científica ha cobrado relevancia históricamente. ¿Cómo podríamos entender y de dónde surge? Es decir, podríamos reflexionar sobre cómo los enfoques y la teoría en que se basa y cuál es la tendencia que se observa. Sí, esta es una pregunta muy interesante. Fíjense que la comunicación científica se refiere al proceso de compartir información, de corte científico, por supuesto. Es decir, nuevamente retomo la categoría hallazgos. Todos nuestros hallazgos de investigación tenemos que hacerles frente en un escrito, pero que sean claros para el público en general.
la claridad y la accesibilidad para promover la comprensión y el debate sobre temas científicos y tecnológicos debería estar como primer punto en estos casos. Algunos de los objetivos que yo propongo son informar sobre descubrimientos y avances científicos. Siempre piensen en ello. O voy a fomentar la participación ciudadana en debates sobre políticas públicas relacionadas con la ciencia. O yo como docente quiero promover la cultura y la alfabetización científica. Ustedes deciden. La comunicación científica es importante porque nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre temas que actualmente, por ejemplo, afectan a la salud, al medio ambiente, a la sociedad en sí misma, por decir algunos, pero también fomenta la innovación, el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico y sobre todo, pienso yo, que construye confianza en la comunidad científica y en las instituciones. Déjenme decirles que históricamente la comunicación científica fue primero una reflexión filosófica, cuando los filósofos y científicos griegos compartían sus ideas a través de discursos y textos. En ese entonces se daba la comunicación hasta a través de estos asuntos. Hay autores que sostienen que la comunicación científica moderna se origina en el siglo XVII, con la creación de las primeras revistas científicas. A partir de entonces ha evolucionado incluyendo diversos formatos. Es muy interesante conocer que algunas de las teorías en las que se basa la comunicación científica no son todas. Renumeraré solo algunas de ellas. Por ejemplo, la de la argumentación. Cómo se presentan se debaten los argumentos. El autor más recomendado en este sentido es Stephen Tullmin y su famoso modelo de argumentación. Yo les recomiendo esta teoría a quien quiera ya involucrarse de lleno en la forma de argumentar en un artículo de investigación. Hay un trabajo que les quiero sugerir que se llama COVID-19 y Educación, editado en 2022, Estrategias didácticas sobre la argumentación universitaria, que se publicó en la revista Antropología, revista interdisciplinaria de Lina, donde una servidora con 2 colegas de la FES Acatlán argumentamos sobre esta importancia de la teoría de la argumentación de Tullmin. Lo dejo en la mesa nada más. La otra teoría que les recomiendo es la de Habermas, la teoría de la acción comunicativa. Pero también existe la teoría de la narrativa, por ejemplo, que se apoya de disciplinas como la psicología, la literatura, la comunicación, la filosofía en sí misma y se fundamenta en cómo se cuentan las historias. Una parte importantísima de la comunicación científica son los hilos conductores que guían a la comunicación que ustedes quieren abordar en un tema específico y sobre todo cómo se presentan los resultados científicos de manera narrativa, cosa que no es sencilla. Ahora bien, respecto al cuestionamiento sobre el auge, las tendencias en las últimas décadas, esto para mí responde a algo más profundo, porque ya vivimos en la sociedad del conocimiento. Es decir, la ciencia ha dejado de ser exclusivamente académica y todos lo sabemos. Ahora impacta decisiones políticas, económicas, sociales y éticas. Esto exige una comunicación más estratégica, más democrática y consciente sobre todo de las implicaciones sociales. Hoy no basta con producir conocimiento. Lo más importante es garantizar su circulación, su comprensión y la apropiación social del mismo. Gracias. Excelente, doctora. Muy vasta su explicación y precisamente es lo que queremos buscar, es ese conocimiento profundo para poder entender y compartir las cosas. Nada más quisiera regresarme antes de entrar a la argumentación, que también es un tema no sencillo, pero quisiera que nos explicara como docentes, muchas veces pareciera irónico, pero no tenemos bien establecido, pero con su experiencia nos podría iluminar, ¿no? En este sentido, en una investigación partimos de una idea y la interrogante que tenemos es, ¿primero se define el tema con la búsqueda de literatura o primero se tiene que observar el problema? Su artículo comenzó con una búsqueda en la base de datos Scopus, como bien menciona anteriormente, y la herramienta VozWeaver. ¿Esto qué permite?
Sí, muy interesante esto, porque fíjense bien, desde mi experiencia en investigación, primero se tiene una idea inicial, es un tema genérico que uno quiere investigar, pero este tema se madura un poco más, se repiensa nuevamente y se convierte en un problema de investigación. Yo siempre les digo a mis alumnos, si no hay problema, no hay solución y no hay artículo, o no hay nada que ofrecer a un público en general. Por lo tanto, esta idea inicial la convertimos en un problema y a partir de ese problema que estamos de alguna manera ya revisando, buscamos exhaustivamente la información necesaria. Por eso para mí la búsqueda es el primer paso, porque permite afinar el problema y conocer quiénes más han escrito sobre este y desde qué perspectivas lo han hecho. La búsqueda inicial de información permite delimitar empíricamente mi objeto de estudio antes de formular afirmaciones sólidas. En este artículo que revisamos, por ejemplo, la búsqueda de Scopus se da en 4 décadas, si ustedes se fijaron, entre 1984 y 2024, y mostró más de 150 artículos escritos sobre comunicación científica, pero evidenció también un crecimiento notable desde 2009. Por su parte, la herramienta VozViewer permitió visualizar redes, tendencias y la evolución temática de la misma comunicación científica. Con esto quiero enfatizar que no solo es un simple ordenamiento de información. Por el contrario, esta herramienta de Scopus permite detectar vacíos, que es una parte importantísima cuando uno publica un artículo de investigación. Detectar aquellos espacios donde uno tiene oportunidad de ofrecer información para el público en general, de interés general, es decir. También detecta liderazgos geográficos y áreas disciplinares predominantes relacionadas con mi objeto de estudio. Esto quiere decir que los hallazgos encontrados nos permitieron en este artículo tomar decisiones metodológicas informadas y ubicar nuestra investigación en el mundo académico. Finalmente, es importante remarcar que metodológicamente hablando, todo este procedimiento evita investigar en el vacío. Necesito yo tener una fortaleza teórica y metodológica para que mi investigación tome un rumbo claro, específico y sobre todo con hallazgos que permitan informar al público en general. Doctora, la verdad es que con esta ruta metodológica que nos acaba de mencionar, así como la herramienta y cómo pudiéramos hacernos de más información, creo que va a ayudar a muchos de los que nos están escuchando y están viendo esta transmisión, porque nos dice paso a paso por dónde comenzar, ¿no? Y ciertamente la búsqueda de literatura nos va a ayudar a encontrar qué problemáticas aún no se han solucionado. Hay otra parte de su investigación donde se destaca la relevancia del estudio de la comunicación científica. Me gustaría que nos precisara un poco cuáles son las áreas del conocimiento que lideran la producción de documentos y qué peso tienen las ciencias sociales en comparación con las ciencias exactas. Y se observa si hay alguna tendencia en especial antes y después de COVID-19. Sí, muy bien. En este trabajo los datos mostraron una fuerte presencia de las ciencias sociales, como ustedes lo ven en los gráficos que se presentan en el mismo texto. Pero también, fíjense, nos llamó la atención una presencia importante de las ciencias computacionales, de la medicina y de las humanidades. Las humanidades no era tan incierto, ya sabíamos que las humanidades se dedican mucho a estudiar la comunicación científica, pero las ciencias computacionales, esto quiere decir que abarca ya más campos del saber, el estudio de cómo se comunica científicamente las personas. Esto indica que la comunicación ya no es exclusiva de esta área. Desde nuestro punto de vista, esta es transversal actualmente a todas las disciplinas. Y es muy cierto, después de COVID-19, el crecimiento es aún más evidente. La pandemia demostró que comunicar ciencia ya no era una cuestión opcional, es una responsabilidad pública que se tornó a partir del COVID en una necesidad urgente
de comunicar ciencia de forma clara y accesible, sobre todo en contextos de crisis. Muy bien, doctora. Y en esta línea, así como también encontramos, como esta gráfica que mostró anteriormente, también encontramos otra gráfica en donde se refleja precisamente los países que están marcando la pauta en este respecto de cómo comunicar la ciencia. ¿Podría ahondar en esto, por favor? Sí, cómo no. Si ustedes se fijan en ese gráfico, Estados Unidos y Reino Unido destacan como los principales productores, lo cual se relaciona con la fortaleza de de sus universidades de alto prestigio y con una fuerte inversión que estos países hacen en investigación. También observen ustedes una participación creciente de otros países, por ejemplo, España, por ejemplo, Francia, Alemania, pero si ustedes observan, la mayoría de estos países son europeos, incluyendo y Estados Unidos, por supuesto, lo que sugiere que hay una internacionalización progresiva relacionada en cómo se está comunicando actualmente la ciencia. Asimismo, es importante subrayar, como lo hace Mazarani en 2018, que ustedes pueden revisar en las referencias, que América Latina ha desarrollado modelos propios de comunicación científica. Sin embargo, yo aquí quisiera hacer un paréntesis porque a nuestro juicio no deberíamos replicar acríticamente los modelos anglosajones ni los europeos. Necesitamos enfoques contextualizados de comunicación científica. Si bien América Latina tiene ya modelos propios, falta mucho trabajo por hacer, pero no está detenido en ello. Entonces, dependiendo el tipo de estudios que ustedes quieran hacer, tendrían que verificar las bases de datos que tuvieran que acceder a ellas. Por ejemplo, si ustedes están revisando un estudio de corte internacional, las bases de datos está bien Scopus, la Web of Science, por ejemplo, el Sevier, para poder hacer revisiones muy sistemáticas al respecto. Pero si ustedes están trabajando con contextos completamente latinoamericanos, les recomiendo Redalic, que en Redalic pueden hacer ustedes una búsqueda exhaustiva, pero ya de contextos netamente que interesen al objeto de estudio. Todo depende, reitero, del objeto de estudio con el cual ustedes estén trabajando. Gracias, doctora. Esta parte que nos comenta del uso adecuado de bases de datos, no sé si llamarlo adecuado, pero bueno, ¿para qué está destinada una base de datos? Nos ayuda a saber hacia dónde dirigirnos cuando estamos investigando, cuando estamos en esa búsqueda exhausta de información. También nos gustaría que profundizara en la afirmación de que el mayor desarrollo de programas académicos relacionados con comunicación científica se ha dado a partir del año de 2019. Sí, fíjense que este fue uno de nuestros intereses principales en este programa. Y al hacer también este artículo y al verlo en este proyecto de investigación, a mí lo que me interesaba muchísimo era observar si ya había programas académicos que estuvieran interactuando con la comunicación científica. Y es verdad, en esta investigación uno de los hallazgos encontrados es que a partir de este año 2019 es muy interesante esto. Se observa un crecimiento claro de programas académicos relacionados con la forma de enseñar la comunicación científica. Así también apuntamos que el aumento posterior, si ustedes se fijan, va en ascenso hasta 2024, que es el corte de este trabajo, evidencia la institucionalización del tema que nos ocupa. Es decir, actualmente no solo se investiga sobre comunicación científica, ahora ya se crean programas para enseñarla. Y para nosotros esta reflejó una transición. La comunicación dejó de ser una habilidad secundaria y se convierte en una competencia formativa, estratégica, que a nuestro juicio responde a una mayor conciencia institucional sobre la importancia de formar investigadores capaces, no solo de producir conocimiento, sino también de saber comunicarlo en las instancias correctas. Por ejemplo, ustedes pudieron observar en este trabajo, tuve el honor de acompañarme de 2 destacadas estudiantes de maestría y también becarias BEIFI de mi proyecto de investigación. Yo creo fervientemente en la estrategia didáctica de aprender haciendo, para mostrar a mis estudiantes el camino de la comunicación científica, pero ya en un proceso de publicación y no solo en un proceso de aprendizaje que quede en el texto. Muy bien, excelente, doctora.
En una segunda fase de su investigación, usted presenta mediante el uso del software cualitativo Atlas T esta sistematización de la información. Es muy importante también la categorización dentro de la investigación. Aquí se desarrollaron 2 categorías axiales. ¿Podría explicarnos un poco al respecto de esto, de las subcategorías como por ejemplo Open Access? ¿Podría explicarnos este procedimiento y cuáles son los elementos que se consideraron para su tratamiento, por favor? Sí, bueno, yo voy a hacer aquí tantito un paréntesis y voy a decir, primero, ustedes observaron que se identificó el problema, se hizo una búsqueda inicial, se identifica el problema, al problema se le dan aristas ya muy específicas, se revisa nuevamente, e inclusive les puedo sugerir a ustedes regresar nuevamente a la búsqueda de información si el problema aún no está tan claro. El problema nos tiene que quedar muy claro para poder llevarlo a cabo, para poder resolver. Acuérdense que es un problema, una solución. No se meten varios problemas en un artículo de investigación, es solo un problema. Entonces, nosotros terminamos la fase bibliométrica y utilizamos Atlas TI no por ser el único software cualitativo que podría haber desarrollado este proceso. Están otros software como MaxQDA que también lo permite, pero en CIECAS teníamos Atlas TI o tenemos la licencia de Atlas TI y pudimos acceder a él sin ningún problema. Lo que nos interesaba que era sistematizar la literatura encontrada, que es una parte importantísima. 150 artículos, como ya dijimos, habría que sistematizarlos, pero nosotros utilizamos metodológicamente hablando el procedimiento de lecturas categoriales. Les recomiendo a las lecturas categoriales tal y como las planteó el científico chileno Hugo Semmelmann, hablando de este proceso donde uno tiene que aprender a leer un texto, pero obteniendo categorías de él. No solamente leerlo y resumirlo, sino sacando los extractos más importantes del mismo. Entonces, lo que hicimos fue tomar los 150 artículos, extraerlo categorialmente, de acuerdo a este proceso, e ir formando el proceso categorial que el mismo Atlas TI permite. En este proceso emergieron dos categorías axiales. Emergieron, quiero decir, que los mismos resultados de sistematizar la información en el Atlas TI nos permiten que ellos salgan las categorías. No las creamos nosotros, las vamos observando conforme el proceso se va dando en esta fase de sistematización. Entonces, yo solamente aquí voy a hacer un paréntesis para mencionarles que Atlas TI, en Atlas TI, el concepto de categorías axiales se da dentro de la metodología de codificación axial del análisis cualitativo. Recuerden ustedes que Atlas TI ha sido creado bajo la teoría fundamentada de análisis cualitativo de Gleiser y Strauss. Entonces toma este formato y aquí las categorías axiales son una parte sustancial del proceso. Por lo tanto, son categorías centrales que permiten dos cosas: organizar y algo sumamente importante, relacionar los códigos iniciales, que también son denominados códigos abiertos, en torno a un eje común. Las relaciones son una parte importantísima que nos van a permitir a los investigadores crear argumentos sólidos para poder defender un objeto de estudio. Bueno, entonces, estas categorías funcionan como un punto de conexión. Esto quiere decir que de los 150 artículos, si se leen categorialmente, se forman relaciones entre los codificadores y puntos de conexión entre los diferentes códigos. Uno tiene que ver con el otro, uno tiene que ver con este, etcétera. Y agrupa información, el mismo software agrupa información que comparte un mismo tema o una misma dimensión y se construye para dar coherencia a nuestro proceso de análisis, mostrando cómo los fragmentos de datos se vinculan entre sí. Aquí quisiera yo hacer un paréntesis muy especial. El software no hace el trabajo del investigador, cuidado. El software solamente hace conexiones, relaciones, obtenemos categorías, llegamos a coherencias del análisis y se genera un informe. Y el trabajo del investigador es tomar ese informe, interpretarlo y ahora sí decir
¿Qué es lo que tiene que decir del objeto de estudio que está planteando? Bueno, voy a regresar de nuevo a la pregunta y al tema de las dos categorías axiales que emergieron. Una de ellas, después de toda la relación que se hizo en el proceso, se llamó aplicación de la comunicación y la segunda, estrategias de mejora. Estas categorías nos permitieron ordenar los hallazgos y construir un análisis más profundo sobre cómo se comunica la ciencia y quién le enseña en el ámbito académico, que es una parte personal que a mí me interesaba mucho. De esta forma, en la aplicación de la comunicación, destacan, y a mí me sorprendió mucho, diferentes subcategorías. Unas de ellas fueron la accesibilidad, el acceso abierto, la colaboración y las redes institucionales. En la segunda categoría, estrategias de mejora, se observaron subcategorías como el Open Access, que actualmente se consolida como un eje central de la comunicación de la ciencia. Y bien dice la doctora Pilis, es muy importante. Yo creo que el Open Access es algo esencial en la actualidad. Por eso me gustaría rápidamente remarcar que el acceso abierto es un modelo de publicación académica y científica que busca que los resultados de las investigaciones que hacemos estén disponibles gratuitamente en línea, sin necesidad de suscripción o de pagos o de registro, por lo que se permite el acceso inmediato y permanente a cualquier texto y textos completos de artículos científicos, académicos o educativos. La finalidad es de que cualquier usuario, cualquiera de nosotros podamos leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar el contenido sin barreras económicas, legales o técnicas, más allá de las que impone el propio acceso a Internet. La creación se fundamenta en iniciativas como el Open Access de Budapest, que se abrió en 2002, y que estableció la idea de que el conocimiento científico debe ser un bien público. Gracias, doctora, por compartirnos esta parte y me llama la atención esto del acceso abierto. En este sentido, me gustaría conocer si esta parte del acceso abierto a las investigaciones tiene un impacto en la educación. Definitivamente que sí. Esta es una excelente pregunta. Por supuesto que el acceso abierto impacta en la educación y yo diría que en todos los campos del saber, porque lo que hace es democratizar el conocimiento y de ahí retomo la frase de San José Montano 2009 que también ustedes pueden observar en las referencias de este trabajo. Pero como vimos en la definición de acceso abierto, no es solo una cuestión de acceso técnico, sino que también implica una equidad epistémica. Voy a ser muy enfática en esto, es decir, hay que lograr la igualdad en el reconocimiento y la legitimidad de los distintos modos de producir conocimiento. La equidad epistémica busca que no haya jerarquías injustas entre saberes, tradiciones o comunidades y que se valore la diversidad de perspectivas en la construcción del conocimiento, sumamente importante. Por esto, hay que reconocer que sin acceso abierto, el conocimiento se concentra. Con el acceso abierto, se redistribuye. Excelente, doctora. Y sobre esta misma línea, ¿podría decirnos sobre la creación de los modelos innovadores de comunicación, si ha existido un crecimiento significativo? Nos gustaría conocer exactamente cuáles son los desafíos o este campo o una aproximación, inclusive muchas veces multidisciplinario o transdisciplinario. Sí, muy interesante también. Yo hablaría de varios desafíos. Por razones de tiempo mencionaré solo algunos, por ejemplo, el lenguaje técnico complejo que tienen los trabajos de investigación, la distorsión de la información, es decir, que el mismo investigador puede omitir datos relevantes o manipular el contexto o dar prioridad a lo emocional sobre el objetivo, que también se le conoce como sensacionalismo mediático, y también las brechas existentes entre la academia y la sociedad. Finalmente, yo diré también que la falta de políticas públicas sostenidas en América Latina y desigualdades en el acceso a la información
forman otras brechas importantes en estos desafíos. Pero si me permiten, yo añadiría uno más. Yo creo que es la formación insuficiente en comunicación científica dentro de las universidades. Por eso Estados Unidos y Reino Unido ven esta importancia. Hay un mayor presupuesto para estos trabajos y ahora se enseña a cómo hacer comunicación científica desde dentro de estas universidades, cosa que en América Latina, sostengo yo, nos está faltando. Gracias, doctora. En su trabajo cita a Arias y Navarro 2017 y me voy a permitir leer textualmente. Se debería promover una comprensión profunda de los procesos científicos entre sus educandos. Como profesores politécnicos, ¿cómo podríamos contribuir a una cultura científica más sólida, más reflexiva, que fomente una comprensión de la sociedad de cómo se genera, valida y aplica el conocimiento científico? Bueno, fíjate bien, esto es muy importante. Siguiendo Arias y Navarro, como bien mencionas, 2017, y que ustedes pueden revisar en las referencias, la ciencia no es un conjunto de verdades estáticas, es un proceso dinámico y contextual, por lo que generar conocimiento siempre implica problematizar. Si a mí me preguntaran qué haríamos en el Politécnico para mejorar nuestras condiciones de comunicación científica, yo diría que de hoy en adelante los docentes problematizáramos un tema, el que más nos interesara, y empezáramos a trabajar con él, buscáramos información, tratáramos de concentrarlo. Reitero, no porque yo no tenga Atlas TI no voy a poder hacer investigación, no, también se hace de manera manual. Yo puedo hacer las relaciones manualmente. El programa lo que me permite es hacerlo de una manera más rápida, pero yo puedo hacer estos procesos, porque generar conocimiento, si yo problematizo, siempre voy a tener algo que investigar. Validarlo implica contrastarlo y someterlo a la crítica. Y aplicarlo implica traducirlo en una acción social, es decir, en propuestas que beneficien a la sociedad en la cual vivimos. Entonces basta que nos propongamos buscar un tema, después convertirlo en un problema, después buscar información y después de esa búsqueda de información empezar a procesarla para encontrar relaciones entre ellos, argumentos válidos desde mi postura, desde mi formación, que permitan resolver ese problema. Y sobre todo siempre piensen que la comunicación de hallazgos es una parte esencial del mismo. Por lo tanto, si yo aplico este conocimiento, lo traduzco en una acción social, es decir, si son propuestas que benefician a la sociedad o a nuestros propios estudiantes. Nuestros propios estudiantes también tienen temas que yo puedo investigar desde mi propia formación profesional. Por eso creo que la educación científica debería enseñar estos procesos, no solo los resultados, pues la intención es formar ciudadanos críticos e informados. Yo me arriesgaría, inviten a sus alumnos que los acompañen en estos procesos de argumentación. A mí me parece que la parte más complicada de crear un artículo de investigación es crear argumentos, encontrar hallazgos y mostrar esos hallazgos hacia un público en general. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy interesante. Yo quiero tomar varias cosas para hacer esta última pregunta. Lamentablemente, última pregunta. Pero mencionó el proceso dinámico social. Eso es muy importante para comunicar estos hallazgos que se convierten en una acción social. Yo quisiera ser enfática en esto, que nos quede bien claro que sí hay una diferencia, o si hay una diferencia entre los artículos científicos escritos y los discursos orales de estos mismos artículos científicos. ¿Cuáles son los retos que enfrenta esta divulgación científica de la actualidad con todas las redes sociales y con todos los dispositivos que podemos tener, aunque a veces no hay muy buena internet, pero bueno, podríamos considerarlo? Y existe una diferencia entre la difusión y la divulgación. Por favor, énfasis en esa parte. Muchas gracias. Sí, bueno, primero que nada retomaré la idea de Mogollón 2014, quien sostiene que la divulgación no es neutral, y eso es cierto. Está atravesada por poder, economía y política.
Recordemos que la divulgación científica es la actividad de comunicar conocimientos científicos de manera accesible y comprensible, pero para un público en general. Un artículo científico lo hace para un público especializado generalmente. Su propósito de la divulgación es acercar la ciencia a la sociedad, despertar el interés, fomentar la comprensión, estimular el pensamiento crítico sobre temas científicos y tecnológicos, por lo que entre sus principales retos se encuentran traducir sin simplificar en exceso, es decir, convertir conceptos técnicos en explicaciones claras y sencillas, evitar el modelo deficitario, es decir, subestimar al público, suponiendo que la ignorancia del público es el principal problema en relación entre la ciencia y la sociedad. Eso es muy importante. También hay que combatir la desinformación y sobre todo integrar las TIC sin reproducir desigualdades. Hay una revista en el Politécnico que es la revista Conversus. Ustedes pueden acceder a ella, entran a su página de Conversus y pueden observar los números, las convocatorias a nuevos números y solo tienen que hacer 2 páginas. Y 2 páginas pareciera ser nada, pero es muy difícil hacer 2 páginas de divulgación teniendo todas estas características. Pero ¿por qué no empezar a hacerlo? ¿Por qué no invitar a alguno de nuestros alumnos? A veces hay temas de clase donde los alumnos obtienen buenos resultados. ¿Por qué no llevarlos a una revista de estas y publicar, aunque sea un solo hallazgo, no necesitan muchos, un solo problema, una sola solución, un hallazgo encontrado, y entonces se va buscando la forma de escribir cada vez más? Si no estamos compartiendo con los alumnos, entonces no hay un proceso de apoyo al pensamiento crítico que ellos podrían tener, porque 2 cuartillas de divulgación o de artículo científico implica un gran proceso de pensamiento crítico. Realmente eso creo yo. Sin embargo, también me tomaré unos minutos para definir el concepto de artículo científico, que son 2 cosas diferentes. Uno va al público general, el otro va al público especializado, solo con el afán de diferenciarlos, y resolviendo la pregunta de la doctora Pili. El artículo científico, por el contrario, es un documento que presenta los resultados de una investigación original, rigurosa, sobre un tema específico en el campo de la ciencia. Su objetivo es compartir nuevo conocimiento y contribuir al avance de la ciencia. Ahí hay una gran diferencia con el otro. El otro se trata de informar, fomentar la comprensión, despertar el interés. Este es muy riguroso. Generalmente las revistas solicitan entre 20 y 25 cuartillas para este tipo de trabajos y se privilegia muchísimo el espacio otorgado a las referencias, porque es donde los otros investigadores pueden obtener información para sus propios trabajos. Entonces, tenemos un público objetivo completamente diferente, un manejo del lenguaje. Es sencillo el manejo del lenguaje de divulgación, es mucho más estructurado el lenguaje en un artículo científico. La estructura es diferente, les digo, hay artículos de divulgación de 2 a 6 cuartillas, hay artículos científicos que generalmente van entre las 20 y las 25 cuartillas, dependiendo la revista. Hay, dependiendo también ustedes la revista en la que quieran participar, si es internacional, hay muchas revistas de cobro. Si es revistas, por ejemplo, de la UNAM, que yo les recomiendo mucho, de la UAM, los no tienen cobro y ustedes pueden empezar a participar en ellas. Y sobre todo, la divulgación resume y explica resultados sin detalles técnicos. El artículo científico presenta datos, métodos, resultados originales y sobre todo argumentos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahora quiero ser precisa para poder dar la indicación de la participación en el foro. En nuestro sitio web, como dijo la doctora Citlali, repensarcomunicacioncientífica.com, ustedes van a encontrar en la parte final de nuestro sitio unos bloques en donde está la lista de asistencia, donde ahí va a estar aperturada debido a la no transmisión en vivo, sino que esta es una grabación. Se va a dejar un tiempo considerable para que ustedes puedan hacer su asistencia. Pero también requerimos, por favor,
de su participación en el foro. Recuerden que este espacio lo hacen ustedes. La doctora nos podría apoyar con resolviendo estas dudas o estas inquietudes, pero voy a tratar de ser precisa para la instrucción del foro. Ustedes se van a referir a ese sitio en el lugar donde dice foro, está ahí la palabra foro, ahí van a dar clic. Una vez que abra la herramienta, entonces del foro, ahí dice foro arriba, en el cabezal dice foro, pero abajo también hay una palabra en azul que dice foro. Ahí ustedes le van a dar clic, se va a desplegar una que dice sesión 7, comunicación científica. Del lado izquierdo encontrarán un botón que dice añadir tema. Ahí le van a pulsar y va a solicitar un registro. Por motivos de seguridad necesitamos que hagan su registro para saber quién es la persona que está participando, cuál es el correo. Nosotros tomamos ese correo y después mandamos información previamente de los seminarios Repensar. Comunicación científica, obviamente. Y ya que ustedes hagan el registro, ponen el usuario, les va a solicitar que pongan un correo electrónico. A ese correo les va a llegar la confirmación con una contraseña indistinta. Ustedes la van a confirmar, van a cambiar la contraseña por cuestiones de seguridad y ya una vez que cambien la contraseña pueden entrar con ese usuario y esa contraseña y ya podrán hacer su participación en el foro. Una vez hecho esto, pues ya la doctora nos va a hacer favor de leer sus comentarios, de leer sus preguntas, de leer sus inquietudes y contestar. De cualquier manera, ese es el medio de comunicación que ahorita por cuestiones de conectividad o cuestiones técnicas, es la forma en cómo nos vamos a relacionar en esta ocasión. En este tercer ciclo nos dio la sorpresa que no podemos comunicarnos vía chat, pero está el espacio en el foro para que ustedes participen y nos hagan llegar sus inquietudes. Muchas gracias. Doctora, el tiempo se pasa rapidísimo. La verdad es que quisiéramos pasar más aquí dialogando, construyendo, abordando su investigación y los resultados que generosamente nos comparte, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, quiero invitarla de la manera más amable a que nos comparta una reflexión final, una conclusión sobre los temas abordados el día de hoy en este tercer ciclo del seminario Repensar la comunicación científica, pero que esta parte que usted nos comparta nos lleve a hacer una reflexión sobre todos estos temas. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, pues como ustedes observaron, el artículo que hoy revisamos es resultado de una larga investigación cuyo origen fue primero personal y después institucional. En 2024 se materializó por primera vez en un proyecto de investigación CIP. Por mucho tiempo me he preguntado cómo enseñar a mis estudiantes a comunicar sus resultados de investigación y por ende cómo podría mejorar la comunicación personal para hacer más asequibles mis propios hallazgos de investigación. Al dar forma a este trabajo, privilegié la parte metodológica de la investigación porque genuinamente creo que si se profundiza y se crea conciencia de la importancia de seguir un orden en la comunicación de la ciencia, se pueden lograr mejores resultados en la comunicación de nuestros hallazgos. En el caso de este artículo, los hallazgos principales, si ustedes observaron, fueron un crecimiento sostenido respecto al estudio de la comunicación científica desde el año 2009, un repunte con la pandemia de COVID-19, un predominio de trabajos relacionados con las ciencias sociales, la medicina y las ciencias computacionales, y un liderazgo de Estados Unidos y Reino Unido en la creación de programas, artículos en materias que nos ocupa y que ya ponen énfasis en cómo enseñar la comunicación científica. Se puso también el acento, algo que a mí me llamó mucho la atención, en el papel fundamental del Open Access o el acceso abierto, y finalmente se señala una propuesta metodológica que podría ser de utilidad para cualquiera de ustedes sobre cómo estudiar la comunicación científica. Finalmente diré que actualmente se cuentan con herramientas informáticas de apoyo a la investigación, como puede ser el mismo Atlas TI, MaxQDA y otros programas, o la novedosa IA, que desde mi punto de vista se tienen que utilizar, pero de manera crítica, ética e informada. Recordemos, ya para cerrar, que la ciencia no termina cuando descubrimos algo.
termina cuando logramos que ese descubrimiento pueda ser comprendido. Muchas gracias por la invitación. Doctora, estamos más que agradecidos por esta presencia el día de hoy en este tercer ciclo del seminario Repensar la Comunicación Científica. Y a continuación hacemos entrega de este reconocimiento a nuestra distinguida ponente, doctora Riquelme. Me voy a permitir leerlo textualmente. Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1, Gonzalo Vázquez Vela, otorga el presente agradecimiento a Gabriela María Luisa Riquelme Alcántar por su excelente presentación en la sesión 7 del tercer ciclo del seminario Repensar la Comunicación Científica. Ciudad de México, a 24 de marzo de 2026. La técnica al servicio de la patria. Firma, maestro Cornelio Fernando Miranda López, director del plantel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ok, agradecemos a la doctora. Muchas doctora. gracias. Infinitamente gracias. Muchas gracias. Por todo. A todos ustedes también, los que nos vieron, los que nos ven ahora con la transmisión, esperamos su participación. Recuerden, este espacio se enriquece con sus comentarios, con sus dudas. En el foro activo, por favor, en una participación activa donde la doctora comentará las aportaciones. Y también quiero invitar a la siguiente sesión del seminario Repensar las Matemáticas, a la sesión 157. Este se titula El sentido de los símbolos, eje de la comprensión algebraica. El 15 de abril, regresando de vacaciones de Semana Santa, lo cual deseamos que les vaya muy bien. Y también los queremos invitar al seminario, a la octava sesión del seminario Repensar la Comunicación Científica, el 21 de abril, Jugando a ser científico, con el doctor Daniel Humberto Solís Reséndez. El documento de referencia está disponible en la página, en la página repensarcomunicacioncientífica.com. Ahí pueden encontrar toda la información relacionada con nuestras actividades, con nuestros ponentes, con nuestros documentos de referencia. Y antes de finalizar, quiero agradecer al equipo de ingenieros que forman parte de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones. Muchas gracias. Sin ellos no hubiera sido posible esta grabación. Sabemos de sus cualidades para improvisar, para sanar aquellos problemas que se presentan independientemente que no están en nuestras manos. Estuvimos al frente la doctora Citlali Araceli Vela Ibarra y la doctora María del Pilar Alonso Armenta para servirles. Recuerden, tenemos una cita el próximo 21 de abril y hasta entonces. Gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.